Hay un dicho muy popular entre nosotros que dice de la siguiente manera: el único problema de la rosca es... Gracias. El único problema de la rosca es no estar en ella. Esta graciosa, entre comillas, frase nos muestra que todos odiamos las disparidades a menos de que seamos nosotros los que tenemos el privilegio. Por ejemplo, detestamos que alguien se cole en la fila, pero si nos dan un pase VIP para saltarnos la fila en el parque de diversiones, maravilloso. O la versión cotidiana de eso es tratar de adelantar en un trancón, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué pasa con los impuestos? Siempre decimos, ojalá que los que tienen harta plata paguen hartos impuestos. Pero si yo puedo deducir un poco de mis impuestos, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Ahora, eso que acabo de decir son cosas legales, ¿sí? Uno puede deducir impuestos de manera legal, pero ¿qué pasaría si perdiéramos un empleo porque al jefe de la compañía se le ocurrió darle el empleo a su primo? Sería injusto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nuestro hijo que quiere entrar a la universidad trabajó muy fuerte para obtener un cupo en esa universidad y sin embargo el cupo se lo dieron a un papá que tenía más plata que nosotros para pagar por el cupo? Eso sería injusto. Hermanos, hoy vengo a ustedes con una preocupación muy profunda de corazón y le he pedido al Señor que no seamos indiferentes con esto que les voy a decir. ¿Será que nuestro evangelio se ha convertido en el privilegio de unos pocos? ¿Será que nosotros estamos muy cómodos con la idea de que nosotros tenemos el evangelio y allá afuera hay miles que no tienen el evangelio? Y nosotros estamos cómodos con esa idea. Pues finalmente nosotros estamos en la rosca, ¿no? Ya tenemos el evangelio. No parece tan preocupante si las personas allá afuera no lo tienen. Hermanos, el título de mi sermón es una pregunta: ¿hay favoritismo en nuestro evangelio? Pastor, ¿qué pregunta tan tonta? Por supuesto que a Dios no le gusta el favoritismo, así que nosotros no somos favoritistas. Bueno, quizás hoy la palabra de Dios revele que sí. En el libro de Hechos vemos a un cristiano, nada más y nada menos que el más grande de los apóstoles, luchando con el favoritismo en el evangelio. El Espíritu Santo, en este pasaje que vamos a ver hoy, tuvo que venir a confrontarlo, porque él no quería darle el evangelio a otros. Y mi preocupación es que hoy nosotros estemos luchando con la misma tentación. Tenemos el evangelio y no queremos dárselo a otros. Les pido por favor que me acompañen a Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el 10:1, desde el comienzo del capítulo, hasta el capítulo 11, versículo 18. Es un texto largo, hermanos. Es todo el 10 y la mitad del 11. Y como es extenso, hoy voy a hacer algo que regularmente no hago. Lo que voy a hacer es lo siguiente: a medida que lo vamos leyendo, lo vamos a ir analizando. ¿Listo? No vamos a hacer una lectura larga de una vez, sino que lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir analizando. Si usted pone atención cuando leemos el texto al comienzo del sermón, yo le pido que hoy ponga todavía más atención. E incluso, si usted es como yo, que le gusta tomar notas, yo le pido que solo mientras leemos el texto y lo explicamos, se concentre en su Biblia y en el texto. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos en Hechos 10? Bien. Bueno, este texto quiero que usted se lo imagine como una película. Es una película en la que comienza primero mostrándonos a un personaje en un lugar y nos cuenta algo sobre ese personaje, y después nos lleva inmediatamente a otro lugar y nos cuenta algo sobre un segundo personaje. Vamos a ver qué dice sobre el primer personaje. Miren los versículos 1 al 8. Había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente, atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que se llama también Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Este es el primer personaje de la película. Entonces es un soldado romano y él es temeroso de Dios. Ahora, es una persona muy particular porque nos dice la escritura que daba limosnas y era alguien que agradaba a Dios en todo, pero no era un judío. Eso es algo fundamental. Hay una palabra en la Biblia que es gentil. ¿Usted entiende la palabra gentil? Un gentil es todo aquel que no es judío. Y eso es importante porque los judíos son a los que se les dio la palabra de Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento, son ellos los que reciben la palabra de Dios. Pero este hombre es un adorador de Dios que está en Cesarea, pero no es un judío. Es un romano. Interesante. Ahora, la narración nos dice que Cornelio tiene una visión y el ángel le dice: ve a llamar a un hombre llamado Pedro. Y a Pedro sí lo conocemos, ¿verdad? De él venimos hablando por muchos capítulos. ¿Para qué lo va a llamar? Todavía no sabemos. Ahora la película se mueve y nos muestra el segundo personaje, Pedro. Miren los versículos 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Interesante. Al igual que Cornelio, este segundo personaje, Pedro, también tiene una visión, y la visión es rarísima. Básicamente ve como una tela gigante, y en esa tela gigante hay un montón de animales, y la visión le dice: mátalos y come de ellos. Ahora, nosotros colombianos, en nuestra mayoría, lo que habríamos visto es básicamente un zoológico. Habríamos visto muchos animalitos, todos lindos, todos bonitos, distintos. Pero Pedro no es colombiano, Pedro es judío. Y en la mente del Pedro, ¿saben el que comienza a hacer? Él dice: estos de aquí son inmundos, porque la ley por allá en Levítico me dice que no me los puedo comer. Pero estos de acá sí me los puedo comer. Entonces hace una división. Pero la visión le está diciendo: cómetelos todos. Y él dice: yo no puedo hacer eso. Y la visión le dice: hazlo. Bueno, y Pedro se opone varias veces. Así que aquí ya comenzamos a ver parte del conflicto de esta película. Tenemos un gentil, un romano que adora a Dios, y por este lado tenemos un judío que no quiere comer cosas inmundas. Y la pregunta es: ¿qué va a pasar cuando el gentil y el judío se encuentren? Bueno, miren ahora el versículo 17. Vamos a leer hasta el versículo 33. Dice: mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio
después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño alto. Los hombres de Cornelio, el primer personaje, llegan a donde está el segundo personaje, Pedro, y le dicen: venga con nosotros. Pedro hospeda a esos hombres y después sale con ellos hacia la casa de Cornelio. Nuestro problema nuevamente es que somos colombianos. Aquí la tensión es gigante. Nosotros aquí no vemos ningún problema. Básicamente vinieron a llamar a Pedro y Pedro se fue. Eso es lo que nosotros colombianos vemos. Pero básicamente el punto es: un judío no podía estar con un gentil. O por lo menos no podía hospedarlo en su casa. Y mucho menos ir a la casa de un gentil a comer con ese gentil. Entonces, el lector original entiende que aquí hay un conflicto importante. Nada de lo que está pasando aquí es bien visto. Es una cosa completamente conflictiva. Ahora, ¿qué sucede cuando Pedro llega allá? Versículo 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito, y escuchen muy bien, no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Por fin, el gentil y el judío se encuentran. Cornelio y Pedro se encuentran por fin, y entonces todo tiene sentido. Cuando Pedro llega ahí, entiende la visión. Claro, los animales que representaban a los gentiles. Los animales inmundos, entre comillas, representaban a esas personas que son distintas a los judíos. Bueno, al comienzo pasa algo muy, no sé si gracioso, extraño. Pedro se le arrodilla, Pedro le dice: no, espera, no te arrodilles, yo no soy Dios. Es raro, pero pues Cornelio es un adorador sincero y él cree que de verdad los judíos son algo especial. Pero cuando entra Pedro le dice: yo no soy nada especial. Y ahora sí que menos soy algo especial. Ahora gentiles y judíos, todos son puros y todos pueden recibir la palabra de Dios. Y cuando Pedro entiende eso, inmediatamente le predica el evangelio. Miren los versículos 34 hasta el final del capítulo. Dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó,
cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Miren, yo creo que nosotros difícilmente entendemos la tensión de lo que acaba de suceder. Básicamente hay una conexión profunda entre dos pueblos que se rechazan entre ellos. Haga de cuenta que vamos 3 siglos atrás y un esclavista blanco se sienta a comer con esclavos negros. O vamos un siglo atrás, haga de cuenta que un general nazi se sienta a comer con judíos. O vamos hoy a África o a Medio Oriente y ponga a un cristiano norteamericano a comer con musulmanes. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Pero es tan importante lo que acaba de suceder aquí, que el narrador, Lucas, el autor de Hechos, decide repetirlo. Es interesante, todo lo que acabamos de decir, Lucas vuelve y lo repite. Y nosotros, pero ¿por qué lo repite si ya lo dijo? Quiero que vean ahora, capítulo 11, versículos 1 al 18, los vamos a leer y ahí terminamos la lectura. Miren lo que dice, y quiero que se pregunten por qué es necesario repetirlo. Dice, capítulo 11, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. En otras palabras le preguntan: ¿que tú hiciste qué cosa? Y él les dice, obviamente Pedro tiene que explicarles, ¿no? Acuérdense, judío comiendo con un nazi, ¿qué es todo esto? Y entonces Pedro les explica, versículo 4, entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo:
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, y aquí está la conclusión de Pedro, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto se acalmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hermanos, ¿entendimos por qué era importante repetir la escena otra vez? La conclusión de Pedro es: los gentiles que antes estaban alejados, ahora tienen el evangelio. Cuando él predica, el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Eso ya ha pasado antes en Hechos? ¿Se acuerdan de Pentecostés? El Espíritu vino en Jerusalén, luego vino en Samaria y ahora viene a los gentiles. Ellos tuvieron que aprender una lección muy importante. Al comienzo de este culto leímos Efesios 2. Y en Efesios 2 Pablo dice: Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, rompiendo la barrera de separación. Miren, los hermanos de Jerusalén estaban consternados de que Pedro se hubiera metido a la casa de Cornelio a comer, pero tuvieron que aprender una importante lección. El evangelio ha sido ofrecido a todos, no solamente a los judíos. Y hermanos, esa es la verdad que yo quiero que cale profundamente en nuestros corazones en este día. El evangelio ha sido ofrecido a todos. ¿Se acuerdan que, yo regularmente doy el mensaje al comienzo del sermón? Aquí ya estamos bien entrados en el sermón, no se los había dado, pero ahora se los doy. Este es el mensaje central que quiero que se lleven para la casa. El evangelio ha sido ofrecido a todos. En otras palabras, no hay una rosca, no hay un color de piel, no hay una etnia que tenga ventaja sobre otra para ser salvos. Todos pueden ser salvos por igual. Los romanos, los judíos, los colombianos, todos. En otras palabras, no hay un tiquete VIP para acercarse más a la salvación. Amén, pastor. El evangelio ha sido ofrecido a todos. No tenemos que ser judíos para ser salvos. Amén. Nos vamos para la casa, fin del sermón, oremos. No. Como comencé diciendo, mi preocupación hoy es que nosotros creamos teológicamente que el evangelio es para todos, pero en la práctica vivamos algo completamente distinto. Esa es mi preocupación. En los minutos que me quedan me quiero dedicar a hacer una sola cosa. Quiero desafiar y poner a prueba sus convicciones. Estoy totalmente seguro que si yo le pregunto a cada uno de los que están aquí sentados si el evangelio ha sido ofrecido a todos, la respuesta de todos va a ser sí, por supuesto que el evangelio ha sido ofrecido a todos. Quiero hacerles 3 preguntas diagnósticas y en eso me voy a dedicar el resto del sermón. ¿Qué tan grande creo que es el pueblo de Dios? Segundo, clamo por el poder del Espíritu. Tercero, vivo a la luz del juicio final. Esas son mis 3 preguntas y quiero que usted se las haga hoy. Y solo usted sabe la respuesta, hermanos. Primera pregunta, ¿qué tan grande creo que es el pueblo de Dios? Este pasaje tiene una aplicación que, aunque debería ser obvia, necesitamos recordarla. Déjenme preguntarles algo. ¿Será que es necesario ser judío para ser salvo? ¿No? Obviamente que no. Pero hoy en pleno siglo XXI, los cristianos llenan las redes sociales hablando de Israel como si las promesas de la Biblia se fueran a cumplir a través de Israel. Hermanos, no sé si han visto, y es lamentable, es como si toda nuestra esperanza está puesta en que allá en Medio Oriente, hoy siglo XXI, allá es el pueblo de Dios y es la defensa
de Dios en el mundo, como si Benjamín Netanyahu fuera el profeta de Dios y las promesas se van a cumplir por medio de él. Miren, los conflictos en Medio Oriente son muy complejos y ahorita no me voy a poner a hablar de ellos, pero una cosa sí les aseguro: el pueblo de Israel hoy no tiene absolutamente nada de especial en cuanto a la salvación. Nada. ¿Queremos que sean salvos? Por supuesto que queremos que sean salvos, pero que sean salvos de la misma manera que un colombiano es salvo, a través de la fe en Jesús. Si hoy los judíos tienen un lugar especial en la salvación, entonces Cristo vino a morir para nada. Ahora, usted dirá, bueno, listo, ya, no hay que ser sionistas, perfecto. Pero quiero desafiarlos un poquito más. Hay una historia que yo leí hace como 10 o 15 años tal vez, pero que hasta el día de hoy la recuerdo lúcida en mi mente. ¿Han escuchado a David Platt? David Platt es un muy buen teólogo. Él escribió un libro llamado Radical y él dice que él estaba una vez sentado en una cena comiendo con los líderes de una iglesia en Estados Unidos, o sea, los pastores, los diáconos probablemente. Y él dice que comenzó a contarles las oportunidades que él tenía para predicar el evangelio. Y entonces comienza a hablarles de sus viajes a India, sus viajes a África, y les dice que él está predicando el evangelio en los lugares en donde es difícil ser cristiano. Esta gente se queda callada y después de un silencio le dice lo siguiente: David, creo que es magnífico que vayas a estos lugares. No obstante, si me preguntas mi opinión, esperaría que Dios aniquile cuanto antes a esas personas y las mande al infierno. Un pastor de una iglesia le dijo eso. La forma de pensar de ese comentario es básicamente que solamente algunos tenemos el privilegio de tener el evangelio y que los demás, los que están por allá entre los musulmanes y en África, en India, esos deberían irse al infierno y nosotros aquí sí nos quedamos con el evangelio. Y miren, nosotros hoy, familia fiel, no estamos muy lejos de esa tentación. Déjenme preguntarles, ¿quiénes son los que tienen más acceso al evangelio en Colombia? Eso es fácil. Los que más acceso al evangelio tienen en Colombia son los que están en las grandes ciudades, las personas educadas y las personas clase media o clase alta. Y yo me pregunto, ¿será que los indígenas perdidos en la jungla colombiana no deberían también recibir el evangelio? O incluso, ¿será que los huérfanos, los pobres, los que están en la cárcel, no deberían también recibir el evangelio? Creo que nosotros somos parecidos a los judíos de este pasaje de Hechos 10 y 11. Nosotros a veces estamos esperando que ellos se conviertan primero en colombianos de buenos modales, clase media, clase alta, para que ahí sí les demos el evangelio. ¿Qué tiene que hacer alguien de la cárcel? Tiene que tener buenos modales, salir y entonces venir a nuestra iglesia y ahí sí le damos el evangelio. Tiene que convertirse a nosotros para ser salvo. Que el Señor nos guarde, hermanos. Miren, yo les propongo que en lugar de ser como los judíos, más bien salgamos a buscarlos. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio le dice: a mí me mandaron a buscarte, pero no tengo ni idea para qué. ¿Y sabe Pedro qué pensó? Yo estoy aquí para predicar el evangelio. Y entonces lo predica. Y muchos son salvos. Nosotros, al igual que Pedro, tenemos el evangelio y tenemos que ofrecérselo a otros. Pero me dolería pensar, hermanos, que nuestra iglesia no sea un faro para los incrédulos que están caminando en medio de la oscuridad. Miren, son innumerables las iglesias cuyas únicas personas nuevas que llegan los domingos son personas que vienen de otras iglesias. Eso, no me malentienda, eso tiene un lado positivo.
hay un éxodo masivo de cristianos que están saliendo de iglesias donde les dicen herejías. Bueno, algunas que no, algunas no son herejías, sino simplemente son demasiado superficiales, otras sí son herejías, pero el punto es que salen de allá y están buscando un refugio. Gloria a Dios, queremos ser ese refugio donde reciban la palabra de Dios expuesta. Pero si todos los que llegan a este lugar son evangélicos, entonces estamos monopolizando el evangelio. El evangelio se ha convertido en una posesión solamente de personas religiosas que cambian de una iglesia a otra. Temo sinceramente que Familia Fiel sea contada entre esas iglesias. Por eso les propongo, evangelicemos, discipulemos, plantemos iglesias y enviemos misioneros. Salgamos a buscar a la gente y llevémosles el evangelio. Esa fue nuestra primera pregunta de diagnóstico. ¿Qué tan grande crees tú que es el pueblo de Dios? ¿Será que incluye a los indígenas? ¿Será que incluye a los musulmanes? Veamos nuestra segunda pregunta de diagnóstico. ¿Clamo por el poder del Espíritu? Tenemos ahí en pantalla. ¿Clamo por el poder del Espíritu? Algo absolutamente increíble en este pasaje que acabamos de leer es la participación tan explícita del Espíritu Santo. No sé si usted la notó. El Espíritu viene y le da una visión a Cornelio. Después el Espíritu viene y le da una visión a Pedro. Después, cuando estos hombres llegan, el Espíritu le dice a Pedro: vete con ellos. Cuando llega Pedro y predica el evangelio, ¿qué pasa? El Espíritu llega sobre ellos. De hecho, ese es el punto de todo el libro de Hechos. La voluntad del Espíritu Santo es imparable. Recordemos cómo comienza Hechos. Jesús les dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu vino a Pentecostés con poder. Después, con la persecución, después de la muerte de Esteban, el Espíritu viene sobre Samaria con poder. Y ahora con Pedro y Cornelio, el Espíritu viene con poder sobre los gentiles. Incluso antes de que esto ocurra, el Espíritu ya le ha quitado la ceguera a Saulo de Tarso, el mayor perseguidor de la iglesia, y lo prepara para ir a predicar a los gentiles, aún sin que el Espíritu hubiera venido sobre los gentiles. O sea, el Espíritu es muy fuerte y nadie se le puede oponer. Si eso es cierto, yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Quiero que en este pasaje nos identifiquemos con Pedro de dos formas: una negativa y una positiva. ¿A qué me refiero? Una negativa. Creo que somos malos como Pedro en un sentido. Cuando Pedro tiene esta visión, mata y come, ¿el qué hace? ¿El qué dice? No voy a comer. Y pasa 3 veces. ¿Será que a Pedro ya le ha pasado algo antes 3 veces? Negó al Señor 3 veces. Y después por allá en otro lado el Señor le dice 3 veces: Señor, apacienta mis corderos. Bueno, aquí solo creo que esa conexión está como en la mente. No sé si estaba en la mente de Lucas, pero el punto es: Pedro se está oponiendo a la voluntad del Espíritu. Y nosotros somos iguales. Nos oponemos todo el tiempo a lo que el Espíritu quiere para nosotros. Pero de manera positiva, Pedro hace algo muy bien. Cuando él entiende todo el plan de Dios, finalmente se doblega. Miren el capítulo 11, versículo 17, ya terminando. Dice: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Hermanos, el Espíritu que habita dentro de nosotros es capaz de doblegar cualquier oposición nuestra. Y esa, hermanos, es nuestra esperanza. Que el Espíritu es más fuerte que nosotros y que cualquier cosa que deba ser quitada del camino, Él la va a quitar. Cuando mi hija de 4 meses tiene la naricita llena de mocos, mi esposa y yo le sostenemos los brazos
y la cabeza, y yo cojo una pinza y le saco los mocos y le limpio la nariz. A ella le molesta, llora como si fuera el fin del mundo, porque le estoy sacando los mocos, pero no puede hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque yo soy más fuerte que ella. Punto. Ya. Y eso es bueno para ella, porque si yo no fuera más fuerte que ella se quedaría con sus mocos siempre. Hermanos, el Espíritu es más fuerte que nosotros y puede limpiarnos lo que necesite ser limpiado. Y no sé si a usted eso le da esperanza. A mí me da mucha esperanza. Jonás se negó a ir a Nínive. ¿Se acuerda de Jonás? No quiere ir a Nínive, pero resulta que había una ballena más fuerte que él. Roguemos al Señor que quite toda cobardía, toda distracción, todo obstáculo. Pidámosle al Espíritu que sea Él quien nos guíe hasta los Cornelios de este tiempo para predicarles el Evangelio. Si creemos que el Evangelio ha sido ofrecido a todos, entonces busquemos el poder del Espíritu. Esa fue mi segunda pregunta de diagnóstico. Vamos a la tercera. ¿Vivo a la luz del juicio final? Y hermanos, hay una sección del texto que honestamente cuando la leímos, yo la expliqué de manera muy genérica. Y usted debe decir, oiga pastor, pero explíqueme esa parte. Yo dije que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué hace? Predica el Evangelio. ¿Pero eso qué es? Eso suena muy genérico. Yo espero que la gran mayoría de los que están aquí sentados sepan qué es el Evangelio. Pero a veces por asumir que conocemos el Evangelio, nos perdemos detalles en el texto que nos desafían aún teniendo 20 años de creyentes. En los versículos 34 al 43, ahí en sus Biblias, en los versículos, está el discurso del Pedro. Y en el discurso de Pedro, él predica el Evangelio. Y básicamente, ¿él qué es lo que dice? Él dice 4 cosas. Primero dice que Jesús anduvo por el mundo haciendo milagros, sacando demonios, haciendo el bien al mundo. En otras palabras, la vida de Jesús fue perfecta, fue justa. Lo segundo que dice es que Jesús murió y resucitó, ¿cierto? Él fue colgado en un madero, al tercer día resucitó de entre los muertos. Lo tercero que dice es que gracias a esa muerte y resurrección, como lo anunciaron los profetas, hay perdón de pecados. Pero quiero que prestemos muchísima atención al versículo 42, porque esto es raro. Miren lo que dice el versículo 42. Está hablando del ministerio de los apóstoles y dice esto: y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Raro. ¿Raro por qué? Porque ¿qué es lo que los apóstoles tenían que testificar solemnemente? Uno diría que Jesús murió, ¿verdad? Eso es lo que tienen que testificar, que Jesús murió. Pero eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que lo que ellos tenían que testificar era que Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. En otras palabras, Pedro se está enfocando no en la muerte de Jesús, sino en por qué es necesaria la muerte de Jesús. ¿Y por qué es necesaria la muerte de Jesús? Porque un día Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Analicemos eso por un momento. Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús va a juzgar a los vivos, eso lo entiendo. Cuando Jesús venga como rey a este mundo, y un día eso va a pasar, se lo aseguro, en ese día los que estemos vivos, o si nosotros ya nos morimos, los que estén vivos en ese momento, el Señor los va a poner a hacer una fila. Bueno, aquí estoy inventando, pero básicamente los pone a hacer una fila y los lleva a juicio a todos, uno por uno. Pero pregunta, ¿cómo es que va a juzgar a los muertos?
¿Uno cómo juzga a un muerto? La única respuesta plausible es resucitando a ese muerto. Usted tiene que resucitar a un muerto para poder hablar con él. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Y este texto es hermoso y a la vez horrible. Juan 5, 28 y 29 dice: viene la hora, esto lo está diciendo Jesús mismo, ¿no? Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Alguna vez un pastor me explicó esto de una manera clara y cruda. Me dijo: en el futuro todos vamos a resucitar y vamos a tener cuerpos indestructibles. Los salvos van a necesitar de un cuerpo indestructible para disfrutar de Jesús por toda la eternidad. Los perdidos van a necesitar de un cuerpo indestructible para sufrir por los siglos de los siglos en el infierno y nunca morirse. Wow. Todos resucitaremos. Todos los que estamos aquí hoy, un día vamos a resucitar. El de la tienda va a resucitar, el del semáforo va a resucitar, el que está en la cárcel va a resucitar, el niño pequeño, la mujer mayor, tu papá, tu hermana, tu compañero, tu amigo, tu portero, el que está en Amazonas, el que está en La Guajira, el que está en Alaska, el que está en África, el que está en China, el que está en India, todos, absolutamente todos, van a resucitar y recibirán cuerpos indestructibles y entonces se encontrarán con Jesucristo. El juez que te va a juzgar en ese día murió por ti hace 2000 años. Él decidió tomar el castigo que tú merecías para que tú no fueras juzgado. Él, el juez, fue juzgado bajo el juicio del Padre. Si tú crees en Él hoy, recibirás perdón, porque el juez ha decidido que recibas perdón. Pero si tú no crees en Jesús, ese juez no solamente va a sacar un libro gigante ese día con evidencia en contra tuya, sino que también te va a decir: tú despreciaste y pisoteaste mi muerte, por eso yo hoy te condeno por los siglos de los siglos. Termino con 3, digámoslo así, llamados a la acción. 1, si tú estás aquí hoy y no te has arrepentido de tus pecados, si tú estás aquí hoy y no crees en Jesucristo, no crees en el juez, este es el día para hacerlo. No sea que mañana mueras y lo próximo que veas es que resucitaste frente al juez. 2, si tú ya crees en la muerte del juez, primero déjame decirte que doy gloria a Dios por tu vida, porque ya crees en el juez. Pero piensa en que tú crees hoy en el juez de los vivos y en los muertos porque alguien te habló el evangelio. Y yo solo te digo, si alguien a ti te habló el evangelio, entonces tú ve y háblalo a alguien más que no lo ha escuchado. Y 3, nuevamente, si tú ya conoces al juez, ese día saldrás bien librado del juicio e irás por los siglos de los siglos a disfrutar del juez, a disfrutar de su compañía. Así que yo te animo a que gastes el resto de tu vida temporal, que es como un soplo, hablando el evangelio de Jesucristo a quienes están perdidos en este mundo, y entonces el juez te recompensará por haber sido un mensajero fiel.
Cierro con mi mensaje central. El Evangelio ha sido ofrecido a todos. Y esta verdad teológica es obvia, pero debemos diagnosticar si solamente la creemos en nuestras mentes o si nos creemos parte de una rosca que merece tener el Evangelio. Primero, ¿qué tan grande creo que es el pueblo de Dios? Si esperamos a que la gente educada de la ciudad llegue a nuestra iglesia, entonces no hemos entendido que el Evangelio ha sido ofrecido a todos, incluyendo los indígenas y los musulmanes en África. Segundo, ¿clamo por el poder del Espíritu? Si no pedimos que el Espíritu doblegue nuestra oposición, la verdad de que el Evangelio ha sido ofrecido a todos nunca tendrá una urgencia para nosotros. Tercero, vivo a la luz del juicio final. Si no somos conscientes de que Cristo un día resucitará a todos, unos para sufrimiento y otros para vida, entonces el ofrecimiento universal del Evangelio no será una prioridad para nosotros.